Felicitaciones por vencer el frío en esta mañana. ¿Qué día estábamos hablando con un grupo de jóvenes que vienen del norte y dicen, no, aquí los tejanos sí son muy flojos para el frío? Frío hay al norte, ¿no? Cuando cae nieve y todo, pero aquí cuando hace un pequeño frío, pues nosotros nos preocupamos también. Somos espíritu también. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Bueno, si no desayunó, no levante la mano. Pero todos desayunamos y no quiero que estén pensando en el almuerzo todavía, ¿no? El lunch y después el dinner. No. Así como físicamente necesitamos un alimento físico, también necesitamos un alimento espiritual. Llenar el alma, el corazón de buenos pensamientos, de buenas ideas, de esas palabras que llenan de fe y esperanza el alma. De eso se trata la iglesia. Y qué bueno que tú has escogido venir a la iglesia y escuchar. Hoy el Señor me ha permitido o me ha puesto en mi corazón compartir de un tema bien especial. Marcos capítulo 4 versículo 35, y el título que le he puesto es La demanda de Dios para sus hijos, pasemos al otro lado. Esa es, pasemos al otro lado. Y es un pasaje de la Biblia bien interesante, cuando se levantó una tormenta y Jesús calmó la tempestad. Como seres humanos pasamos por muchas tormentas en la vida. La vida está llena de tormentas, está llena de dificultades, pero Jesús ha dicho, pasemos al otro lado. Fue lo que le dijo a los 12 después. Y vamos a hablar de este mensaje, de este tema, y qué fue lo que sucedió allí, y aplicar unos principios para nuestra vida. Pasemos al otro lado. ¿Cuál es tu otro lado? ¿Cuál es aquella cosa que tú sabes que necesitas hacer? El otro lado. Pasemos al otro lado, unas palabras de Jesús. Esta semana pasada, el viernes, fui al médico después de mucho tiempo de no ir al doctor, pero para aprovechar la aseguranza que tengo. Entonces dije, me voy a hacer unos buenos exámenes. Ahora sí me voy a hacer todos los exámenes. Sí. Y había un examen que estaba pendiente y dije sí, le dije sí al doctor. Y yo pensé que era algo normal, ¿no? Algo pasajero, y le dije a mi hijo, lléveme. Incluso me pensaba ir yo solo en un Uber, y después me iba a regresar en Uber, pero el doctor me dijo, no, tiene que alguien traerlo y llevarlo. ¿Traerme y llevarme? Bueno, entonces mi hijo estaba libre, me llevó y le dije adiós y me despedí de él. Solo déjeme aquí, yo me voy después, llamo un Uber y me voy. Y después el doctor, no, alguien tiene que quedarse aquí. Y en ese momento mi hijo entró, iba al baño y, Cristian, quédese. ¿Cómo así? Me quedo, sí, muy bien. Te dije, no es mayores. Y ya cuando iba al doctor ahí con él, me dice, trajo su will, su testamento. Y yo, ¿por qué necesito un testamento? ¿Acaso que? The will, tu testamento. Mucha gente trae su testamento, este tipo de cosas. Le dije, no lo traje. Bueno, muy bien. Pero firme aquí, porque si hay alguna emergencia lo llevamos de emergencia al hospital. ¿Cómo así? Dijo, sí, si hay complicaciones, entonces firme acá para que lo llevamos inmediatamente al hospital. Y yo ya me fui poniendo nervioso, y ahí sí dije, pero luego, ¿de qué se trata? Dijo, es que lo vamos a dormir todo. ¿Cómo así? También bueno, y es cuando llegan esos momentos de tormentas, ¿no? Es para ilustrar que a veces llegan las cosas en la vida y uno no las espera, y nos llegan de una forma que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? No tenía planes de esto, no estaba preparado para esto. Y dije, bueno, en el nombre del Señor firmé todo lo que tenía. Y cuando lo último que supe fue que el doctor me dijo, no se preocupe, todo va a estar bien. Y fue lo último que supe, y a la 1:30 me desperté y vi a mi hijo ahí y dije, pero ese se parece a mi hijo. Pensé que era el doctor. ¿Qué hace mi hijo? El doctor se parece a mi hijo. Y le dije al doctor, bueno, ¿cuándo vamos a empezar? Dijo, no, ya terminamos. Ya lleva 1:30 dormido. Uy, no. Cosas así que pasan en la vida, tormentas a veces, ¿no? Preocupaciones, ideas, circunstancias que no nos esperábamos y nos llegan y se levantan contra nuestra vida, y nos encontramos en esas tormentas. Pero Jesús tiene una respuesta, y la palabra de Dios tiene un ánimo para nosotros hoy. Oremos a Dios. Señor, gracias por esta oportunidad y este momento de poder unirnos y escuchar de tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, llena el corazón. Gracias, Señor, por levantar la fe hoy y darnos de tu Espíritu Santo. Gracias por usar a este vaso humilde, Señor, para tu honra y para tu gloria. Y en mi corazón llenar mi corazón de fe y de esperanza también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Voy a leer el pasaje Marcos capítulo 35, versículo 41, del 35 en adelante. Y por unos minutos observemos este pasaje y miremos de qué se trata. El título ahí es Jesús calma la tempestad. Es un pasaje muy conocido en la Biblia. Marcos capítulo 4, versículo 35. Creo que aparece aquí atrás. Sí, muy bien. Voy a leerlo y usted me sigue por ahí en su Biblia o aquí en la pantalla. Dice así: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús dijo esto. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y voy a leer también el versículo que sigue en el capítulo 5, ahí adelante. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía una morada en los sepulcros. Vino un hombre que estaba con un problema grave y salió y empezó como a atacarlos, y Jesús lo liberó. Eso es como termina esa escena ahí. Quería contarla también. Bueno, el mar de Galilea. El mar de Galilea, en el antiguo escrito bíblico se dice mar de Galilea, pero realmente era un lago grande que se extiende allí en medio de las montañas que se levantan a 1500 pies en el norte y en el este de aquel sector. Se levantan cerca los Golan Heights, o sea, los montañas del Golán que se encuentran ahí, y corre allí por 42 millas el mar de Galilea. Son unas aguas dulces que vienen del río Jordán y atraviesan el desierto y llegan y se depositan las aguas del río Jordán allí en el lago o el mar de Galilea, llamémoslo así. Es un lago grandísimo. Como está en medio de las montañas, el viento viene tremendamente y hace unos tubos que llegan y penetran en esta área y causa bastantes tormentas allí en ese lago de Galilea. Es el más bajo cuerpo de agua dulce en el mundo. Es este lago, el área de agua dulce más baja del mundo. La otra es el Mar Muerto, que también está en bajo nivel, pero es salada, ¿no? Como ustedes saben, es bien salada y existen pocas cosas de esto. Pero este mar de Galilea tiene una característica especial: recibe las aguas del río Jordán y al otro extremo entrega las aguas y el río continúa. Y es una excelente ilustración de un río o un lago abundante. Los científicos la han estudiado por muchos años porque hay pescado en cantidad. Hay mucha abundancia y mucha biodiversidad de pescado en aquel. Por eso tal vez la mayoría de los apóstoles eran pescadores. 7 de ellos eran pescadores. El mar de Galilea, hermoso lugar. Científicamente lo investigan y excelente lugar para ir y conocer. Muy bien, estaba Jesús en medio y les dice, después de un día de mucho trabajo. ¿Cuántos se han sentido cansados después de mucho trabajar, no es cierto? Pues ese día habían trabajado muchísimo. Probablemente era bien tarde. Dice que llegando la noche, dice Marcos, Jesús les dice: pasemos al otro lado. Jesús acababa de enseñarles por parábolas y les enseña en el capítulo anterior parábolas y una parábola tras otra, y Jesús ha dado su corazón y su vida. Recordemos que este pasaje nos demuestra la humanidad de Jesús también. Dice que dijo: pasemos al otro lado, y después se quedó dormido en el bote.
Marcos, por excelencia, es el libro o uno de los evangelios que muestra la divinidad de Jesús también. Marcos escribió pensando esencialmente en los gentiles, especialmente a los romanos. Cada uno de los evangelios, los 4 evangelios, está dirigido a un grupo específico de personas, y Marcos se especializó en escribir acerca de la divinidad de Jesús. Por eso escogió este pasaje. Me imagino también los otros evangelios también hablan de este pasaje, cuando Jesús calma la tempestad, su divinidad y su poder sobre lo físico. Jesús había enseñado por parábolas y había muchos discípulos que lo seguían. Los discípulos eran seguidores de Jesús, no solo los 12, pero habían muchos. En una ocasión hubo hasta 400, y en esta ocasión, antes de que esto sucediera, llegaron los discípulos a hacerle preguntas a Jesús, y Jesús les aclara lo que es verdaderamente ser discípulo. Estos discípulos concluyen que mejor no seguían a Jesús. Pero Jesús se encuentra en estas circunstancias. Después se sube a un bote, probablemente era un bote pequeño, lo más seguro, ¿no? Eran los botes que abundaban en aquella región, botes de pescadores. Sabe que en una de las investigaciones interesantes se habla de cómo hay tanto pescado en esa área que los botes pequeños incluso pueden pescar grandes cantidades de pescados, y van a la orilla, dejan y regresan nuevamente. Entonces, probablemente era un bote pequeño, y se levanta una tormenta. Juan, el escritor Juan, lo refiere como un sismo, como algo grandísimo, como una tempestad fuerte, vientos que se levantan y las olas que se levantan con gran fortaleza allí en medio de ellos. La oscuridad es la condición en que se encontraban. Imagínense, no solo había viento fuerte. Juan, en su referencia al original, habla más como una especie de terremoto. Sismo, ese es el original que utiliza, como un huracán. Algunos dicen, probablemente los estudiosos hablan de unas 70 millas por hora de vientos, de ráfagas de viento. Imagínense en medio de ese lago grandísimo y en una barca pequeña. Era de terror, era de susto, y en la oscuridad también, porque era la noche. Esto, pensaba yo, nos representa lo que sucede hoy en cuanto a la oscuridad. Vivimos en unos vientos contrarios, en una oposición, ¿no? ¿Cuánta oposición hay para la vida del ser humano? La vida tuya, la vida de familia, la vida de parejas, para seguir los mandamientos del Señor. Dígame si no vivimos en una vida tormentosa. Por un lado y por otro, los hijos, hoy más que nunca, los jóvenes están siendo desafiados. La drogadicción, ustedes saben, la epidemia que hay en nuestro país, aquí en este país, la epidemia de la droga, el opio y toda esta cantidad de cada día mayores. Acabo de leer una investigación de cómo las drogas sintéticas que están siendo producidas en el mundo y ahora están entrando a este país, y ahora se están produciendo ahí sintéticas que no conocíamos antes, que fueron creadas para la salud y ahora se están transformando en una epidemia, en una cosa terrible. Sí, estamos en una tormenta en la vida. Yo lo veo a diario en el lugar donde el Señor me está permitiendo ir. Hay una oscuridad espiritual, vientos contrarios que atacan la iglesia, que atacan lo bueno, que atacan el liderazgo y se levantan fuertemente. Pero Jesús, recordemos, Él siempre está intercediendo allí por nosotros. Se levantan aquellas tormentas. El primer punto que yo quisiera tratar ahora aquí es: en medio de la tormenta, no olvidemos sus palabras. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Pasemos al otro lado. Fue lo que Jesús les dijo a los 12. Pasemos al otro lado. A pesar de la demanda que se levanta o la tormenta, ¿sí podemos creer que podemos pasar al otro lado? En esta área personal, el Señor nos ha dicho que hay un otro lado para nosotros. Yo creo que a esta altura tú ya sabes cuál es tu otro lado. ¿Cuál es el propósito para ti? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? En últimas, la vida es más que conseguir una casa grande o un carro lujoso. La vida es más que pasar la vida pagando las cuotas, ¿no es cierto? De la casa, del carro, de la luz, del celular, de los hijos, de la comida, y pagar, eso es la vida. No, es mucho más que eso, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, y el hecho de que tú estés acá es porque tú sabes que hay mucho más que eso. ¿Cuál es tu otro lado? Finalmente todos queremos una paz, ¿no es cierto?
Esta mañana me levantaba y escuchaba los pajaritos, ayer también en la tarde, ahorita que los pajaritos ya vienen, y tenemos unos arbustos allá atrás y se llena de pajaritos, y escuchar esos pajaritos cantando y saliendo, decía, Señor, qué alegría ser como esos pajaritos, que uno puede volar y saber que la comida está lista, porque esa es una promesa de Dios para ellos. No nos preocupemos por qué vamos a comer. ¿Acaso Dios no cuida de los pájaros y les da sus alimentos? Vean a los pájaros, es un verso también de Mateo. Sí, poder tener esa convicción. ¿Cuál es tu otro lado? Tener esa paz y esa tranquilidad de que todo va a estar bien, de que las aguas se van a calmar. ¿Cuál es la tempestad por la cual estamos? El mandato de Jesús es ir al otro lado. Y también tenemos un propósito más grande también. No solo el personal, el tuyo, íntimo, el sacar adelante esta familia, ¿no es cierto? Salir adelante en esta relación, lograr terminar de pronto la universidad y tener esa profesión finalmente, que es el deseo tuyo, que es aquellas cosas que tú sabes que te dan. Pero también tenemos un propósito, y es tocar a otros con el evangelio. Ese es el propósito también de todo cristiano: llevar las buenas nuevas, compartir del Señor, orar por otros, escuchar a alguien. ¿Cuántas personas allá afuera necesitan tan solo un amigo, una amiga que lo escuche, que le diga, ¿sabe qué? Es importante lo que dices, dime, ¿qué necesitas? He visto esto constantemente. A veces lo que se necesita es eso. ¿Cuál es tu otro lado? El mandato es ir y compartir del Señor. Es Jesús quien da la orden de pasar al otro lado. Para ti también. Es Jesús el que da la orden. Y si tú crees en Él y en sus palabras, pasarás al otro lado. Ese es el problema. Y ahorita hablamos más de esas situaciones. Pero recuerde, Él tiene todo el poder. Él tiene el poder de calmar la tempestad. Él tiene el poder de liberar y resucitar, incluso como lo hizo. Ahí sus promesas y sus palabras para hoy, para ti. Esas promesas que yo tengo en mi Biblia hace muchos años. Separé todas las promesas del Señor y las memoricé. Esas promesas que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son palabras para ti en momentos de las tormentas. Jesús dice, Él dice, todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Tú serás más que vencedor en Cristo Jesús, si crees en Él. Porque me voy a adelantar, porque es que ¿cuál es la conclusión final? Que Jesús les dice, hombres de poca fe. Ese fue el problema. Pero ahorita hablamos más de eso, espero yo. Dios nos ha salvado con un propósito. Hay una misión que cumplir, y es mucho más que pagar la casa finalmente, después de 30 años, o 25 o 15, ¿no? Los que pueden ponerla a esa. Es mucho más que estar estables económicamente o tener un gran ahorro en el banco. Es mucho más que eso. Es poder usar nuestras manos, y como dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y en el otro lado los esperaba un endemoniado, una persona loca, digamos, una persona bien rara, y los atacó. Sí, a veces es así. Usted y yo no sabemos con quién nos vamos a encontrar después, ¿no es cierto? Al final de la semana o al año, ¿qué es lo que va a suceder en el hogar? Pero tú puedes tener en tu boca una palabra que calma eso, que restaura a esa persona. No sabemos si nos vamos a enfrentar con la hija que dice, papá, tengo este problema gravísimo. O como muchos padres que cuando ven a su hijo, su niño pequeñito, jamás se imaginaron, y fue a high school, a middle school, high school, y va para college, y de un momento a otro termina en las drogas fuerte, y no sabemos qué hacer, una tormenta. Pero tú, en el nombre de Jesús, el Señor te ha dicho, pasarás al otro lado, y tú tienes fe y puedes luchar contra una cosa casi imposible o humanamente imposible. Es como esa situación de las drogas o el alcohol extremo, o esas opio, o esas situaciones tan difíciles que hoy en día es la gran lucha que tiene el pueblo del mundo entero, digámoslo así. Pero creer en el Señor. Dios nos ha salvado con un propósito. Hay una misión que cumplir, y no hallarás plenitud hasta que no cumplas ese llamado. Porque tú y yo, todos tienen aquí un don, una gracia, algo que tú puedes dar a otro, y tú lo sabes. Hay algo que el Señor te ha ungido con eso, para compartir con otro, para tocar a otro, y allí hay una plenitud total. Además de tener la casa paga, además de tener esa profesión, además de tener esos recursos para una estabilidad económica, todo eso está muy bien. Pero además de eso, ir y tocar a otra persona.
a una familia, a una pareja, a un amigo, al hijo o a la hija, o a los nietos, ahora cuando vamos creciendo y los hijos y la familia va creciendo. Si ve, es más allá. Hay un mundo pobre espiritualmente donde abundan las religiones falsas, donde dan falsas esperanzas, prometen lo que no pueden cumplir. ¿Cuánta religión falsa hay? Y yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Marx: la religión es el opio del pueblo. Sí, la religión es el opio del pueblo. Esa religión que dice cosas pero no puede cumplir porque no tiene el poder. O esas personas que se creen que pueden cambiar cosas, pero solo Jesús pudo hacer esto. Y en el Espíritu Santo, en el poder de la palabra, Jesús lo puede hacer. Hay un mundo espiritual, corazones cautivos, con cuerdas tan pesadas que son difíciles de llevar. Al otro lado encontramos, como encontró Jesús y los 12 aquí, un endemoniado gadareno, que representan tantas personas que sufren sin esperanza, sufridas en el pesimismo y en el descontento. Pesimismo y descontento en la vida. Yo creo que es muy difícil vivir una vida así, ¿no es cierto? Viviendo en un país tan bonito, viviendo en un ambiente tan especial, en un clima tan agradable, en esos cambios hermosos, pero levantarse y no ver esperanza, y no ver una salida, o tratar de dormir en la noche y decir ¿cómo vamos a hacer mañana? Es muy difícil vivir así. Eso representa, pero ellos necesitan escuchar un mensaje incambiable en un mundo que está cambiando totalmente de pensamientos, de ideas, de filosofías, pero que los principios no cambian. Y son los principios de la palabra del Señor. Ese no es el mensaje de hoy. Pero mira la veracidad de las Escrituras y cómo ellas han permanecido fiel y cómo ellas sí se han cumplido en la historia de la humanidad. Y cómo siguen: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no estoy hablando de religión, sino estoy hablando de ese pensamiento de Jesús. Por ejemplo, el que estamos tratando ahora, el pensamiento que Jesús te ha dicho: si tú crees en Él, pasarás al otro lado. Ese es el otro lado. ¿Cuál es tu otro lado? ¿Cuál es? ¿Cuál es eso que tú sabes y solo tú lo sabes y tu Dios lo sabe también? ¿Cuál es ese otro lado que tú estás queriendo pasar, pero que se han levantado tormentas? Pero recuerda, y es el segundo punto, en medio de la tormenta permanece firme, tomado de su mano. Permanece firme. Las tormentas que se levantan, la tormenta del desánimo, por ejemplo, sigo nombrando tormentas, la tormenta del desánimo, la causa que la persona no sabe quién es su identidad, la tormenta que no sabemos quién es Dios o qué somos nosotros, olvidamos las promesas del Padre, la tormenta de las ocupaciones y el afán de la vida. ¿No es cierto? Una tormenta que a veces se levanta, no hay tiempo para nada. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para servir, no hay tiempo para las cosas de Dios, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer un salmo bonito. Lo tenemos abierto ahí en la casa, ¿no? En el Salmo 92. 91 es. Lo tiene ahí abierto en el Salmo 91, pero nunca lo lee. No hay tiempo porque estoy ocupado aquí con tanta cosa. Sabe que esta semana pasada recordaba las palabras de Steve Jobs. Steve Jobs, el creador de Apple, el gran hombre que transformó el mundo en la tecnología. Al final de su vida, un amigo que estaba cerca a él, y el quote está en uno de los libros que se llama Creatividad Inc., que es la historia de Pixar Incorporated, los creadores de este nuevo arte de los cartoons, ¿no? de Pixar. Y ahí el amigo, el creador de Pixar, estaba cerca a Steve Jobs y le dice: Steve, 3 cosas que te gustaría hacer. Ya cuando estaba en los últimos de su vida, le dijo: Colt se llama el com, me gustaría poder asistir a la graduación de mi hija de high school. Me gustaría crear una estructura para que Apple siga desarrollándose y creciendo y conquistando el mundo de la comunicación. Y no recuerdo la tercera, pero la que más recuerdo yo es asistir a la graduación de su hija de high school, porque siempre tuvo problemas con la hija, nunca había tiempo para ella, siempre estaba ocupado en reuniones. En otra ocasión él dijo también en su lecho de muerte: una de las cosas que quisiera hacer, menos reuniones de negocio y más reuniones en familia.
No estoy diciendo que él era cristiano, evangélico, algo, pero entendió algo muy importante. Uno de los hombres más poderosos en esa área de las comunicaciones del mundo, que transformó el mundo. Sin embargo, reconoció la importancia de sacar tiempo para aquellas cosas que aparentemente a veces son pequeñas, pero son las más importantes de la vida. Salir a caminar con la familia, dedicarle tiempo al esposo, a la esposa, hablar juntos, venir a la iglesia y recibir un mensaje bonito para los niños, para los jóvenes, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. ¿Qué de malo tiene esto, Dios mío? Nada. ¿Quién gana? Tú y yo ganamos cuando le decimos a Dios sí. Aumenta mi fe. Las tormentas de la ignorancia de las escrituras, a veces no sabemos. ¿Sabe? En la Biblia encontrará esto. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú no necesitas el sacerdote o el pastor para confesar los pecados, no, tú y tu Señor. Y aquí tienes la palabra, la guía. Qué hermoso Dios, tan hermoso. Nos quitó a todos el poder. Aquí está, digamos, el camino, esa lámpara en la oscuridad. A mí me ha pasado cuando estoy a la madrugada, no últimamente, pero hace unos años atrás, como confundido, como ¿qué voy a hacer ahora que sigue en la vida y todo? ¿Sabe qué hago yo? Yo me levanto 1, 2, 3 de la mañana, me bajo para el primer piso, me siento en el sofá y abro unos salmos. Y empiezo, la hermana también lo hace, ¿no es cierto, Yolanda? Y miramos un salmo, y mira un salmo y empiece a leerlo. Yo no sé, hay algo poderoso en eso. Hay algo que le calma la ansiedad. Y eso sí, si usted quiere dormir, empiece a leer la Biblia y verá que ha dormido, ¿no? Bueno, nos pasa a la mayoría de todos, no sé. Pero lo que quiero decir es un salmo, así nos llena de esperanza, de alegría y de gozo en medio de las tormentas. Pero ¿sabe que esa es una tormenta? No conocemos las escrituras. Está la tormenta de un mundo secular con la ausencia de lo espiritual. Tenemos un llamado en medio de la tormenta. La iglesia ha sido llamada a sacar fuerzas de la debilidad. Y la iglesia somos nosotros, ¿no? Ustedes, no es este edificio. Si no es usted y yo, esa es la iglesia, a sacar fuerzas de la debilidad, a tener ánimo, a recobrar ánimo. Y todo empieza aquí en la mente, ¿no? Ahí en la mente, en ese mundo que se llama la mente, en el cerebro, en alguna parte de ahí. Ahí está donde tú empiezas a decir: Señor, yo creo en tus promesas. Y como dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. No soy cola, sino soy cabeza. Soy la niña de los ojos, como dicen las escrituras. Sé que todo va a salir bien. Y sí, y llenar tu corazón y tu mente de esa palabra del Señor. Hay que permanecer firmes, parados en las promesas del Señor. Podemos estar firmes porque nuestro Dios tiene todo el poder de calmar la tempestad. Mire lo que hizo Jesús. Jesús estaba durmiendo. A Jesús no lo asustan las tormentas, por muy grandes que sean. Por supuesto, nosotros somos humanos y nos asustamos. Los 12 se asustaron. ¿Se imagina ver eso en la noche? Las olas, los vientos y todo. Y ellos pensaron: nos vamos a morir aquí. No hay cómo. Los 12 habían visto a Jesús multiplicar el pan. Los 12 habían visto a Jesús sanar al enfermo. Los 12 habían escuchado a Jesús enseñar y wow, un gran maestro. Pero nunca lo habían visto hacer semejante milagro, uno de los más grandes. Entonces dudaron, por supuesto. ¿Cómo lo hacemos nosotros en medio de circunstancias extremadamente drásticas? Y dice, interesante que cada uno de los evangelios lo nombra diferente. Dice que uno le dijo maestro, el otro le dijo Jesús, el otro le dijo, en diferentes formas. Levántate. Y si lo nombraron diferente. Es que usted, no sé si le ha pasado. Yo me acuerdo hace unos años estuve en un temblor grande. Estaba en mi ciudad y estaba acostado y estaba en el fondo de la casa allá, cuando empezó todo a moverse. Y si usted estaba en un terremoto o en un temblor, eso es algo terrible. Y toda la casa se empezó a mover. Y entonces yo arranco a correr y salí a la calle. Y eso parecía que todo es inestable, las luces, todo es increíble, es aterrador. Un terremoto, un temblor grande, era de grandes proporciones. Y todos los vecinos salieron a la calle y todos rezaban lo que se les ocurría en la mente. Y decían a uno, al otro, y todos estábamos ahí. Usted se siente incapaz. ¿Cómo para eso?
Estuve también en un desastre que hubo de un nevado que se derritió y vino y se llevó toda una ciudad de agua. En esa ocasión, aproximadamente las estadísticas, más de 25,000 personas murieron en esa ocasión, en un momento, en una noche, y muchos otros quedaron ahí. Yo fui a los 3 días, a ayudar a rescatar personas, y todos quedábamos así, hasta los generales, la policía, el ejército, los soldados. ¿Qué hace usted? ¿Quién se prepara para eso? Una montaña que se vino y tapó a todo. Los edificios quedaron por debajo de todo, tapó la ciudad, solo quedaron los edificios más altos por encima, y murió mucha gente aquella noche. ¿Qué hace uno? ¿Cómo es esa situación? Una tormenta tan difícil. Pero ¿será que podemos reconocer a Jesús como Salvador y Señor? Déjame decirte que ellos tenían miedo real, pero Jesús, en ese momento que se levanta y dice: calla, y enmudece. Y el milagro fue tremendo, porque no solo calmó el viento, porque a veces, generalmente, si se calma el viento, las olas todavía siguen moviéndose, ¿no? Y el mar sigue moviéndose bastante si el viento se detiene en un momento. Pero no solo detuvo el viento, sino también las olas, y el agua se detuvo y vino una calma total. Un milagro tremendo, no solo de viento, sino también de las aguas. Las controló. Calla y enmudece. Y simplemente sucedió ahí. ¿Sabe que Jesús es el que puede controlar el mundo? Porque la Biblia dice que Él sostiene el universo en su mano. Jesús en Hebreos en un pasaje habla que Dios ha puesto a Jesús todas las cosas en Él, y por Él subsisten. Escuchaba una conferencia hace muchos años, y siempre que recuerdo este pasaje, recuerdo cómo este científico decía que como si el universo, y el universo es vasto y grandísimo, es como si existiera en un solo átomo, en una sola cosa. Y no sé cómo explicarlo, porque es de alta ciencia y todo eso, pero es como si todo perteneciera al uno, y una cosa lo sostiene el universo. Hay algo que sostiene el universo. Y interesante que Hebreos capítulo 1 habla que Jesús es ese sostenedor del universo, porque Dios creó el universo y lo puso en sus manos. El universo, ¿cómo entender el universo? Las distancias, las velocidades del universo. Maravilla, increíble de explicar, de entender. Pero dice que todo lo puso en las manos de Jesús. Él tiene la capacidad. Juan y otros versículos, los salmos, los 12 se les había olvidado lo que Jesús decía y lo que los salmos decían, porque ellos sabían en la antigüedad, el Antiguo Testamento y los hebreos, y los salmos hablan del poder de Dios sobre la naturaleza. ¿Podremos creer que hay un ser que domina el universo? Y si hay alguien, ese es Jesús. Todas las filosofías y los pensamientos quedan pequeños y en la nada. Fue lo que concluyó Nabucodonosor. ¿Se acuerda? El rey de Babilonia, el gran Nabucodonosor, el creador de los jardines colgantes de Babilonia, el hombre que se creyó el más poderoso del mundo. Sin embargo, Dios lo puso en unas condiciones deplorablemente. Dice que terminó siendo como un animal, pero al final él descubre: oh, tú eres el grande, el soberano, el rey omnipotente, y el que domina el mundo y el universo. Y ese es Jesús. ¿Por qué estáis amedrentados?, le dijo Jesús. ¿Cómo no tienes fe? Se amedrentaron porque tenían poquita fe, le dice en otro pasaje. Hombres de poca fe. No creen en mi poder, no han visto lo suficiente, no han experimentado lo suficiente de mi amor. Cuando pensaba yo en esto, decía: Señor, la verdad que sí hemos experimentado el amor de Dios. Recuerda el pasado, existimos por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de cosas que ni sabemos? ¿No es cierto? De situaciones, de enfermedades, cosas que llegan, de situaciones que uno ni sabe, pero el Señor nos ha expresado el amor, nos ha dado una familia, nos ha dado salud, un trabajo, nos ha rodeado de cosas hermosas, de una iglesia, de su palabra, del Espíritu Santo, y vamos ahí caminando, y a través de los años vamos mirando hacia atrás y dice: hoy, Señor, gracias, sí tenías razón. Si estás ahí, tu amor, no has experimentado lo suficiente de tu amor, no has visto que he hecho milagro sobre milagro, incluso en aquellos que no creen en mí, no has visto lo suficiente de mi compasión. De pronto sería el mensaje hoy. Con una sola palabra Él pudo contener la tormenta. Por último, después de la tormenta
Extiende tu mano al necesitado. Después de la tormenta, yo creo que después de la tormenta no debemos salir cínicos al otro lado. Cínicos con cinismo. ¿Esto por qué me pasó? ¿Acaso qué? Y somos cínicos y miramos a quién hacerle mal, porque si a mí me pasó voy a cobrárselas a los otros. No, en lugar de salir cínicos al otro lado de la tormenta, salgamos con un corazón compasivo, amoroso, para ayudar a otros. Dígame si ese no es un propósito bueno. No es solo para ti, no es solo para que todo te salga bien, no es solo para que te llenes de muchas cosas, no es solo, no, es para que vayas y toques a otros. Entonces ahí se completa el círculo de la felicidad, porque no hay mayor felicidad en el corazón que tú estás sano y después tocar a alguien con eso que el Señor te ha dado. Señor nos ha dicho, pasemos al otro lado. La demanda es de ir y tocar al endemoniado, al necesitado espiritual, pasar al otro lado. ¿Hasta cuándo dudarás? No puedes pasar toda la vida contemplando tu dolor. Si estás pasando o has pasado por tormenta, no puedes vivir en unas victorias pasadas. Hay que ir y tocar al necesitado. No puedes perder tiempo dudando de la verdad. ¿Será que Dios existe? Está bien al principio, ¿no? Pero llevas 10 años y ¿será que Dios existe? ¿Será que la Biblia es verdad? ¿Será que sí? ¿Será que es esto, aquellas preguntas básicas? ¿Hasta cuándo vas a dudar? Fue lo que el Señor les dijo a ellos. Pasar al otro lado. Tú tienes un mensaje único de salvación. Hay enfermos espirituales y cosas nos faltan más para decir aquí, pero pasa al otro lado. Jesús está contigo. Sabe que la tormenta detenía a los discípulos para ir y encontrarse allí con aquel hombre que necesitaba la ayuda. Eso hace las tormentas. Las tormentas a veces atrasan el plan de Dios para tu vida. Pero salgamos rápido desde las tormentas, ¿no? Es lo que quiero decir hoy. Sal rápido de la tormenta. Está bien las tormentas, pero pronto salgamos al otro lado. Cambiemos la forma de pensar y caminemos al otro lado. Como conclusión, Jesús calmó la tormenta y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y después Jesús liberó al endemoniado. Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba de que le dejase entrar. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre fue y publicó de Jesucristo a otros, hablando ya cuando pasaron al otro lado. Muy bien, ¿cuál es tu otro lado? ¿Cuál es eso que el Señor quiere sanar y liberar hoy? ¿Qué es eso que Dios quiere restaurar en tu vida? Que Dios no nos diga a nosotros como le dijo a los 12, hombres y mujeres, bueno, no dijo mujeres, pero dijo hombres de poca fe. Que Él no nos diga así, ¿no es cierto? Que tu fe crezca. Fe en el Señor. No fe en las cosas, no fe en la religión, no fe en ritos, en cosas. No, fe en Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Fe en la palabra es buena y llena el corazón de esperanza y de fe. Y tú la tienes en tu casa. Desempólvala un poquito y lee en la noche. Mire que eso es agradable. Yo tengo que empezar este año con mi esposa a leer las escrituras antes de acostarnos, leer un salmo. Qué bonito sería eso como pareja, ¿no es cierto? Antes de acostarnos, en lugar de acostarnos enojados, leer un salmo juntos. Oiga, ¿qué piensas de esto? Y orar los dos antes de acostarse. Señor, bendice nuestro sueño, mañana será un día nuevo. Eso es darle importancia a las cosas de Dios. Qué hermoso. Y tu vida se va llenando de esa fe y de esa esperanza. Vamos a concluir hoy con una oración. Y yo creo que es acerca de la fe. De la fe. Que tú y yo podamos decirle hoy al Señor: Señor, llena mi corazón de mucha fe. Yo creo que fe es algo que necesitamos. No sabemos qué nos espera esta semana, pero que tú puedas decirle: Señor, llena mi corazón de fe, de esperanza, de amor, de gozo. Y yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a pasar al otro lado, voy a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias, Dios, por tus escrituras que son buenas, son excelentes, nos llenan de fe y de esperanza. Señor, yo no sé por lo que están pasando, por lo que está pasando cada una de las personas aquí, las familias, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú conoces cada parte, cada corazón, Señor. Dice que incluso antes de que nuestra palabra esté en la boca, tú ya conoces, Señor. Señor, gracias por ministrar con tu Espíritu Santo y tu palabra hoy.
Señor, que esta sea una semilla que dé fruto, que al salir de aquí salgamos llenos de fe y de posibilidades, Señor, porque tú eres el Dios, el único Dios que calma la tempestad, que renuevas el ánimo, que nos da un nuevo inicio en la vida, Señor. Y que esta semana podamos hablar con sabiduría, hablar con autoridad, hablar con inteligencia en aquella necesidad que tenemos. Si es financiera, Señor, gracias, porque tú eres el Dios del oro y la plata, Señor, y tú proveerás trabajo, inteligencia para manejar las finanzas. Si es en el área de la salud, Señor, gracias, porque tú eres el Dios que gobierna también lo físico, y tú puedes sanar, Señor, cuando lo pedimos. Si es en el área emocional, Señor, oh Padre, trae consuelo al alma, Padre, trae gozo, porque el gozo es la fortaleza de la vida. Paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Alegría, Señor, de vivir un día más, de levantarnos y decir: tengo un propósito, porque yo sé que voy a lograr grandes cosas y voy a ir a tocar a esa persona necesitada. Voy a tener un propósito para ayudar a alguien, sanar a alguien en el nombre tuyo, Señor. Gracias, porque tú nos has dado propósito. Y yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Voy a hacer antes de orar un poquito más y concluir. Si tú estás aquí por primera vez o segunda vez, tú necesitas aceptar a ese Jesús en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Si tú nunca lo has hecho, hazlo en este momento. Repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. Gracias por darme vida eterna. Señor Jesús, restaura mi fe. Y gracias por perdonar mis pecados, sanar mi corazón y restaurar mi vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Gracias.